Entonces, una de las cosas es expresar nuestras emociones, ¿cierto? ¿Qué más? Para alejarnos de los que nos hacen daño. Ya, seleccionar, ¿cierto? Quizás seleccionar con quienes nos relacionamos. A veces Conversar de nuestros problemas. ya, conversar, sacar afuera. Eso nos ayuda también a tener un consejo tal vez del otro, ¿verdad? Pero igual ahí decía que uno se podía refugiar como en cualquier tipo de arte, ya que algunos se desestresan, por ejemplo, tocando algún instrumento, pintando, dibujando. Exactamente. Eso es un factor protector, el recrearnos, porque estamos todo el día ocupándonos de los deberes, ¿verdad? Deberes que son académicos, deberes laborales, deberes domésticos, deberes paternales para algunos, también deberes como hijos, como dueños de casa, pero indudablemente el salirnos un poco del deber ser y nos hace disfrutar de la vida, el hacer algo que nos agrada, que nos saca un poco de la rutina, ¿cierto? La música estaba ahí, pintura, escuchar música. ¿Qué otra cosa puede ser? El deporte, por así decirlo, está protegiendo. Leer. Sí, leer también. Jugar videojuegos bien, Ignacio. ¿Te gustan los videojuegos, Ignacio? ¿O no? Hay niños que son bien, bien habilosos para eso. Se vuelve un poco adictivo, sí. Hay que tener un equilibrio, ¿cierto? Digamos que harto. Bien. Tengo algunos hijos que son adictos a los juegos también, así que entiendo. Bueno, el deporte, como les decía, podría cuidar nuestra parte bio y psico. Bien, entonces el deporte es una actividad que deberíamos incluir dentro de nuestra vida diaria, o por lo menos en la semana, ¿verdad? Un par de veces. También hay una parte que usted tiene que entender como muy importante y separarlo un poco de la psico, que nos ayuda, por supuesto, se entremezcla, pero ¿cómo ustedes potenciarían o promocionarían la salud mental desde el área social de nuestro ser? Ejemplos de actividades. ¿Somos todos sociales? Yo creo que todos somos sociales, pero como a nuestra manera, porque hay algunos que les gusta estar como en un grupo grande de gente, otros que un grupo más pequeño, cosas así. Hay gente que le cuesta mucho socializar. Hay niños que desde el colegio uno nota, ¿verdad?, que tienen problemas para socializar. Entonces, ¿en qué creen ustedes que está la diferencia? ¿Cuáles serían esos factores que pueden influir en que una persona joven o adulta sea más social que otra? El hecho del entorno familiar que tenga algunas veces también afecta, porque la persona dice, no, es que no debes confiar en tantas personas. Y el niño quizás se vuelve más introvertido por el simple hecho de que no quiere hacerse demostrar o que no quiere hacerse ver con tantas personas. Tantas personas. Por lo mismo que le dijeron los papás. Así como que los papás transmiten miedos algunas veces, entonces. Desde sus propias experiencias probablemente quieren proteger a su hijo, pero no siempre es lo mejor, coartarlo, ¿verdad? Desde el miedo. De a poquito uno tiene que ir como soltando al hijo, ayudándolo a fortalecer ciertas habilidades sociales. Hay niños que no saben ni siquiera andar en micro, y son grandes ya, jóvenes como ustedes. Está pasando el casero, perdón.
Bien. La socialización es una necesidad humana que debe ser satisfecha. Yo insisto, ¿viste? Sí, los papás aprensivos cometemos el error a veces de no dejar que nuestros hijos aprendan habilidades para la vida diaria, como cocinar, andar en colectivo micro, viajar a, no sé, a Concepción, hacer compras, manejar dinero, pagar cuentas. Tenemos que ir soltando un poco para que aprendan a hacer esas habilidades. La socialización es algo que se tiene que trabajar desde muy pequeñito. Y yo no sé si ustedes cuando han estudiado en las asignaturas de comunitaria, saben que a los niños, en el programa del niño y de la niña, ¿verdad? Hay que hacer las tareas de estimulación temprana, ¿verdad? ¿Eso se los han enseñado? ¿Usted se refiere a la estimulación físicamente? A la estimulación que hace el programa del niño y de la niña, con el Chile Crece Contigo. Ahí hay una estimulación social también, hay tareas de estimulación social. ¿Todavía no han visto esa asignatura? Yo creo que sí. Materno infantil, ¿no lo vieron? Sí, sí la vimos. Sí, sí lo vimos. Ya, bueno, en el hospital, en el consultorio, cuando ustedes atienden niños en el programa del niño y de la niña, van a ver que las enfermeras, los doctores, ustedes van a ir entregando tareas de estimulación. Es decir, actividades que hagan los padres con los niños, o sus tutores o abuelos, para que el niño socialice de mejor forma cuando sea una persona más adulta. Entonces, esto es una característica que se puede ir aprendiendo. Pero claramente, si no hay estimulación, el niño va a ser un niño retraído y con una gran dificultad para establecer relaciones sociales desde el colegio. Entonces imagínate que escoja o le guste un área donde se pueda formar como profesional y no pueda hacer una vida de profesional exitoso porque está coartado por la timidez, la vergüenza, el miedo. Entonces esas son cosas que hay que potenciar. Y promover la salud mental desde niños es muy, muy importante. Entonces cuando ya en la adolescencia aparecen algunos rasgos complicados, uno nota que el joven tiene problemas de socialización marcados, entonces ahí tanto el equipo de salud de la atención primaria como los padres deberían preocuparse, los profesores también, ¿verdad?, por atender esta necesidad desde una dupla psicosocial, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera nosotros ya ahora el común de las personas, no aquellos que tengan problemas de socialización, sino que ustedes, todos, el común de la gente, ¿qué actividades desarrollen ustedes en su día a día para potenciar esta parte social en ustedes como seres humanos? Planificar actividades con amigos, se puede decir, como para Ya, socializar un poco. bien. Y por ejemplo, si no podemos salir, ¿qué otras vías existen para socializar? Conversar por WhatsApp, hacer Las videollamadas. redes sociales. Las redes sociales, ¿verdad? Es una alternativa, pero no es lo mismo, ¿verdad? Estar en vivo y en directo que en redes sociales, pero las redes sociales ayudan hoy día y la gente que está acostumbrada a usarlas las puede manejar y a veces hay hasta relaciones amorosas por redes sociales. Nosotros los que somos más viejos nos cuesta entender un poco eso, pero parece que funciona hasta que puedan verse. ¿Ya? Parte social. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que deberíamos hacer para fortalecer nuestra área social? Juntarnos con amigos, usar las redes sociales. ¿Qué más? Compartir tiempo igual con la familia, porque a veces uno puede estar en la misma casa, pero hay algunos que, por ejemplo, pueden estar todo el día encerrados en su pieza, haciendo como en su mundo, y
y no socializar con la familia. En cambio, si uno se da como el Exacto. tiempo, ahí ya socializa por último. Exactamente, Alejandra, lo que tú has dicho es muy importante, pasar tiempo de calidad con la familia. Estamos bajo el mismo techo por varias horas al día, quizás cuando los papás llegan del trabajo, pero realmente no hay una interacción familiar. A veces se da más el fin de semana. Ahí hay que aprovechar esa instancia, ¿verdad? Por ejemplo, almorzar todos juntos. Porque ¿para qué vamos a decir desayunar todos juntos? Si es difícil, ¿cierto? Que a veces se levantan más tarde. Pero almorzar todos juntos o tomar once todos juntos sería un momento bonito para compartir con la familia, hacer un feedback, ¿cierto? Un chequeo así personal de cómo nos fue la semana, qué estuvimos haciendo. Eso sería algo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Salir con la familia Salir con la familia o también, hacer ¿verdad? actividades con la familia. Claro. De repente los papás dicen, acompáñame al supermercado. ¿Qué le dicen ustedes? Yo le digo, vamos al tiro. No me aburre que Seguro, le eso. Yo igual. seguro. Ya, bien. Pero hay gente que no, dice, ay, pucha, estoy que está viendo una serie. O estoy haciendo un trabajo para la universidad. Paren un rato, paren, es bueno, deténganse, ya, listo, vamos nomás, lo que salga. Tomar aire, ver otra gente, de repente en el supermercado nos encontramos con los vecinos, con algún amigo del colegio también. Y es bueno ese intercambio social, nos hace muy bien. El estar encerrado nos ayuda mucho. Y bueno, menos mal que ahora están las redes sociales, así que la gente que no ve nunca a nadie, por lo menos tiene las redes sociales, pero no es lo mejor, pues no, no es lo más natural. Hay que ir a la naturaleza y estar con la gente. Bien. Estar comunicándonos también a través de redes, no de redes sociales, sino que quizás de medios de comunicación también es bueno. Hay que estar al día con las noticias, por ejemplo, saber qué está sucediendo en nuestro país, en el mundo. Claro que no fanatizarnos, porque de repente también afecta la salud mental cuando vemos cosas muy catastróficas, ¿verdad? Que nos duelen como seres humanos, cosas que están pasando en el mundo. Entonces, gente que no puede ver mucha tele porque queda mal. Pero sí hay que tener conocimiento por lo menos de qué está sucediendo en la actualidad, para no estar tan perdido. ¿Mm? Bien. Una de las otras cosas que yo rescato que dijo la doctora Viridiana es el concepto de redes de apoyo. Cuéntame qué entienden ustedes por redes de apoyo para un ser humano. Como un círculo de personas que a uno le tenga confianza. A veces puede ser la familia, a veces pueden ser solamente amigos, conocidos, cosas así. Exacto. ¿Qué más podría ser redes de apoyo para una persona? Porque hay gente que no tiene familia. No Sus tiene, animales, un gato, un perro, eso puede ser también una red de apoyo, te puede ayudar bastante. o sea, te ayuda emocionalmente. ¿Sabes que es cierto lo que tú dices, José Ignacio? Es verdad. De hecho, las mascotas sirven para manejar muchos cuadros del ánimo. Pero si tú estás enfermo, necesitamos de otra persona para que te vaya a comprar algo, para comer, para que te vaya a ver, qué sé yo. Hay otras redes de apoyo. ¿Qué otros grupos de personas podrían ayudar a alguien que vive solito? Que pertenecen a la iglesia. Carabineros, ¿qué más? La comunidad en general. La municipalidad, sí, La la comunidad en general. municipalidad, la comunidad en general, los vecinos, ¿verdad? Los vecinos. De repente, la iglesia, hay personas que van a la iglesia, entonces tienen conocidos ahí, hay autoridades religiosas como pastores, que van a las casas, ¿verdad? A ver a estas personas que viven solitas. Todo eso tenemos como redes de apoyo. Y una red de apoyo, por supuesto, que también aquí vamos a incluir a los trabajadores de la salud, de los establecimientos a los cuales pertenecen las personas.
que después con el tiempo van quedando en algunos programas, ¿verdad? Está el programa cardiovascular, el programa de la mujer, el programa de salud mental, el programa del niño y de la niña. Todos los programas tienen equipos de salud que hacen visitas domiciliarias. Entonces, a través de ese acercamiento, podemos ayudar también a las personas. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, lo que ustedes acaban de decir es todo súper válido. Los felicito por ese análisis y ojalá que entiendan que ustedes no son solamente un cuerpo bonito. Bonitos, son bonitos ustedes. Ustedes son más que un cuerpo, son una persona que tiene 3 partes y esas 3 partes son importantes. Si ustedes están potenciando su cuerpo, alimentándose súper bien, tratando de dormir las horas suficientes, haciendo ejercicio, hidratándose, previniendo enfermedades, etcétera, súper bien. Pero ¿qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con el corazoncito? ¿Qué pasa con la parte espiritual? ¿Qué pasa con la interacción humana, que es la parte social? Eso es lo que tenemos que trabajar. Porque fíjense lo que ella dijo, así el broche de oro, dijo, sin salud mental no hay salud. Porque hay una relación directa, ¿verdad? Entre la salud mental y la salud física. De ahí nacen los llamados síndromes somatomorfos o somáticos, ¿ya? Una persona que tiene un problema emocional, un shock, una crisis emocional de la vida, va a tener un montón de problemas físicos a corto plazo. Y esos problemas pueden ser desde dolor de cabeza, problemas para dormir, problemas gastrointestinales, ya alergias, gastritis, problemas cardíacos. Entonces, todo está relacionado con la salud mental. Mientras más sanos, mientras más libres, mientras más estimulados estemos, mientras más acompañados, mientras más seguros nos sintamos, probablemente nos vamos a enfermar mucho menos, ¿ya? Estamos sometidos hoy día al mal del siglo y desde ahí todo el mundo se empieza a enfermar. Y eso parte desde que estamos en la universidad en adelante. Esta tensión que hace que uno viva todo el día como a full, ¿ya? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama estrés. ¿Quién está estresado de usted? A ver, manito arriba. Todos están estresados, de alguna u otra forma, ¿verdad? Bueno, hay hartas cosas que podemos hacer para trabajar el estrés. Pero ya saben algo bien básico, chiquillos. Esta es como la portada del libro. Recordar que somos seres biopsicosociales. Y yo solamente me estaba ocupando del cuerpo. No le estoy dando tiempo a actividades para ayudar mi mente y también prevenir, ¿verdad?, enfermedades psiquiátricas a futuro. Así es que hay que detenernos y ver cómo estamos viendo, cuántas pausas activas estamos haciendo en el día, cuántas horas estamos durmiendo, estamos recreándonos o no, estamos viendo gente o no, estamos encerrados todo el día. Todas esas cosas hay que analizarlas y tratar de ir cambiando, ponernos más atención. Como decía el doctor Claudio Naranjo, darse cuenta, ¿verdad?, de qué estoy viviendo, cómo estoy viviendo, con quién lo estoy viviendo y dónde. ¿Me gusta mi vida así como está? ¿No me gusta? ¿Qué estaría yo haciendo en 10 años más si sigo igual? ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? De ahí el análisis que yo les había dejado también. Bueno, después que ya, yo creo que con ver varios videos ustedes se van a dar cuenta de que las miradas de los conceptos de salud mental son similares y que de alguna u otra forma parece ser que no es suficiente lo que los programas están tratando de entregar a la comunidad, porque no hay una cobertura suficiente.
en términos de horas suficientes de profesionales de la salud mental, ¿verdad? También promover la salud mental, porque hay gente que ni siquiera se la ha pasado por la mente ir al hospital a buscar una hora para un psicólogo o para un doctor, y después ese doctor lo derivara a un psiquiatra. Hay gente que ni siquiera pasa por su mente esa idea, porque no lo sabe, porque no lo ha vivido. No es su experiencia familiar tampoco. Pero hay que promover la salud mental desde entender que esto es tan importante como comer, dormir, bañarse, ir al baño. Hay que cuidar el cerebro también. Por lo tanto, nosotros, ese es nuestro rol aquí en la salud mental. Un educador continuo, ¿verdad? Que tienda a potencializar todas las capacidades de los seres humanos que están a nuestro cuidado. Vamos a mirar ahora la presentación que tiene que ver con los niveles de salud mental. Y yo quiero que ustedes aquí pongan harta atención. Yo lo voy a hacer bastante resumido. Después de esto vamos a hacer un alto y después vamos a practicar con casos clínicos para ver si entendieron lo que significa los niveles de atención en salud mental. ¿Ya? El programa de salud mental del MinSal, o del Ministerio de Salud, yo les había dicho en la clase pasada, que se inició el año 2001. Ya, primera cosa. Entonces estamos hablando de que lleva 20 años nomás de funcionamiento. Entonces, imagínense ustedes cómo se resolvían los problemas de salud mental antes del 2001. Prácticamente se atendían las patologías psiquiátricas severas nada más. No habían actividades de promoción ni de prevención de la salud mental, sino que solamente había tratamiento y rehabilitación, pero justamente de aquellas que eran urgentes de resolver. Porque si yo les dijera ahora a ustedes, ¿podrán andar los esquizofrénicos en la calle solitos? No, profe. ¿Qué le pasaría a la gente si viera salir 10 esquizofrénicos de un psiquiátrico así en un 2x3? ¿Qué podría pasar en una población, en una villa? Habría preocupación. Claro, la gente no sabe que esas personas tienen un montón de necesidades también. Ellos se defienden de las personas. Los pacientes con patologías psiquiátricas severas también le tienen miedo a las personas, porque han estado más relegados, más ocultos en sus casas o siempre hospitalizados. ¿Ya? Hoy día, gracias a Dios, esos pacientes están en la calle, pero están con su familia. Están en programas, están en dispositivos. O sea, ha hecho un montón de cosas en estos últimos 20 años para las patologías psiquiátricas severas. Entonces, vamos a ver aquí que el programa se define entonces como un conjunto de actividades que se van a realizar en distintos establecimientos de salud, desde el nivel primario hasta el nivel terciario, ¿ya? Pero en todas ellas, las actividades están tendientes a la promoción de la salud mental, la prevención, la detección de las patologías, o sea, el diagnóstico, y cuando ya están diagnosticados, entonces podemos hacer un tratamiento y una rehabilitación, y bien específica para cada paciente, porque los pacientes no son iguales, aunque tengan la misma patología. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué es para ustedes la diferencia entre promoción y prevención de la salud? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre promoción y prevención de la salud?
por ejemplo, la promoción podría darse como, o sea, definir algún tema para que las personas sepan de lo que se trata, o cómo va a ser la ayuda, algo así. Bien, algo así, bien. Es como contar algo, un tema, hablar del tema. Llevémosle un ejemplo bien doméstico. Existen, no sé si ahora, pero existían antes las promotoras en los supermercados, o los promotores en el supermercado, ¿verdad? Y ellos están ofreciendo un producto. La gente no conoce el producto, entonces los promotores hablan del producto, dan degustaciones de él, y van relevando todas esas características positivas del producto. Y la gente se atrae, quiere conocerlo, quiere comerlo, quiere comprarlo. Entonces, es buena la promoción de algún producto, ¿cierto? Porque la gente es captada y lo toma como algo importante y lo prueba y se lo lleva. Lo mismo pasa con la promoción de salud mental. Si nosotros no hablamos de esto nunca, la gente primero no va a saber la importancia que tiene. Segunda cosa, como no sabe la importancia que tiene, nunca va a considerar que es una necesidad tener salud mental. Y por lo tanto, si se enferma y está con pena o está con problemas del ánimo crónico, o tiene, qué sé yo, un trastorno alimentario o un problema de ira no resuelto, no le va a dar importancia y va a tener que vivir toda la vida con eso. Por lo tanto, la promoción de la salud es uno de los pilares fundamentales en este programa de salud mental, ¿ya? Y desde ahí, cuando ya tenemos claro que tenemos que evitar que ocurra, ¿verdad? Podemos hacer actividades de prevención. Yo les había comentado en la clase pasada que no todas las patologías de salud mental pueden ser prevenibles. Y algunas no se previenen porque tienen un componente genético o hereditario. Y exactamente son las patologías psiquiátricas severas, así como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que podríamos prevenir? ¿Qué patologías de salud mental se podrían prevenir? La depresión, profe. Bien, los trastornos del ánimo. ¿Qué más se puede prevenir? En el colegio. Ansiedad. La ansiedad, bien. ¿Qué más se puede prevenir? En el colegio. El estrés. El estrés. ¿Qué más? Las niñas adolescentes empiezan a tener un problema bien frecuente en el colegio. Autoestima. Ya, la autoestima. Y un trastorno un poco más grave que tiene que ver con la comida. ¿Cómo se llaman esos trastornos? La bulimia. Alimenticio. ¿Sí? La bulimia y la Anorexia. Claro. Bueno, y en fin, ¿cierto? Hay hartas cosas que se pueden prevenir. Pero todo lo que ustedes acaban de decir como ejemplo, exactamente son son patologías que se han considerado dentro de las actividades de prevención. Y justamente se hacen actividades de prevención con grupos bien específicos. Porque yo no puedo hacer prevención, por ejemplo, del alcoholismo en un grupo de alcohólicos, que ya son alcohólicos, ¿fijas? Ahí yo tendría que hacer tratamiento y rehabilitación. Pero sí puedo hacer actividades de prevención de alcoholismo y drogadicción en edades tempranas de la adolescencia, que son edades donde todavía no hay consumo. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero tratar de hacer actividades de prevención para la depresión, ¿en qué grupos creen ustedes que podríamos trabajar esto? En los estudiantes y trabajadores. ¿Ya? Pero que tuvieran algún factor de riesgo, ¿verdad? La gente que está muy estresada, podría ser. Pero fíjense, por ejemplo, las embarazadas, ¿les parece un buen grupo para hacer prevención de la depresión?
Sí, profe. porque igual hay cambios súper drásticos. Y está absolutamente Antes y comprobado, después. claro, está absolutamente Como la comprobado la depresión. depresión postparto. Existe la depresión postparto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hay que hacer prevención de la depresión en las mujeres que están en edad del climaterio o menopausia? Sí, igual. Sí, igual. Esas benditas hormonas que nos juegan una mala pasada toda la vida, ¿cierto? Buen grupo también. Y por último, otro grupo podría ser las personas que están a punto de jubilarse. ¿Podría tener depresión un jubilado? Claro que sí, porque a veces por la edad no toman a las personas más para un trabajo. Imagínate tú toda la vida haciendo lo mismo, trabajando, teniendo amigos, compañeros, ocupándote, recibiendo un sueldo que te alcanzaba de cierta forma para tus necesidades y de pronto, solo en la casa, con menos dinero y sin hacer nada, porque todavía no sabes qué hacer. Es un cambio fuerte para los ancianos, para los adultos mayores, muy fuertes. Bueno, todas las actividades que se realizan en este programa no son actividades antojadizas ni porque uno llegó más creativo un día, ya chiquillo, hagamos un taller de, no sé, de globo. No. Todas estas actividades para cada una de las patologías involucradas están basadas en evidencia, es decir, se han realizado estas actividades y son efectivas. Y por lo tanto se pueden replicar, replicar y replicar de un establecimiento a otro a nivel provincial, regional, nacional, y hay muchas personas que se dedican a crear cambios en estos programas, los están revisando cada cierto tiempo. Entonces, estos expertos van bajando material constantemente para apoyar a los equipos de salud mental y nos ayudan y nos dirigen de cierta manera para hacer actividades con los pacientes. Y actividades que tienen que ver con estas letras en morado. Actividades de promoción, de prevención, de diagnóstico y, por último, de tratamiento y de rehabilitación. ¿Ya? Cuando hablemos de la palabra rehabilitación, no solamente tiene que ver con que el paciente vuelva a ser más o menos como era antes, porque va a estar habilitado para hacer sus cosas como antes, sino que la reinserción social es una de las cosas más importantes que se puede lograr en un paciente de salud mental que estaba descompensado. ¿Ya? Porque individualmente los seres humanos tenemos habilidades diferentes, pero todos necesitamos trabajar u ocuparnos, ¿verdad? El trabajo, claro, para algunos puede decir con liviandad que no es una necesidad, pero fíjate que ocuparte en algo sí es una necesidad que hay que satisfacer, porque el ser humano no, no puede vivir sin hacer algo, ¿ya? En el día. Entonces sería como un paciente postrado, muy diferente, ¿verdad? No puede hacer nada, pero las personas que sí se pueden movilizar y que sus posibilidades sensoriales pueden estar intactas, entonces tienen que ocuparse para estar bien. Bueno, todo programa tiene objetivos, ¿verdad? Porque uno puede hacer muchas cosas, puede haber un montón de ideas, pero hay que como alinearse con ciertas cosas. Entonces, los recursos económicos que se distribuyen desde el Ministerio de Salud y bajan a los servicios de salud y desde ahí a los hospitales y a los consultorios y a todas esas partes, a todos esos dispositivos, tienen que ir alineados con objetivos que en este momento son estos. Primero, desarrollar factores protectores de la salud mental en la población beneficiaria, que somos todos los chilenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué actividades creen ustedes qué factores protectores de la salud mental creen ustedes que existen?
tener redes de apoyo es un factor protector de la salud mental. Entonces, tener interacción con otros grupos. Entonces, si la gente no tiene familia, podríamos agruparlos en ciertas actividades para promover esa socialización. Eso ya es un factor protector de la salud mental. El apoyo de los padres. Claro, involucrar a la familia, ¿verdad?, en el tratamiento también. Y eso requiere recursos porque tú vas a hacer talleres, vas a hacer charlas individuales por un profesional de la salud y hay que pagar esas cosas. Y hay que abrir dispositivos de salud mental. Los que hay hoy día no son suficientes, faltan dispositivos para la población. Mientras más promoción hagamos, la gente va a entender que sí puede ir a pedir ayuda. Y el país aún no está preparado para la cobertura. Pero se puede dar más adelante más recursos. ¿Ya? Otro objetivo específico es evitar o retrasar la aparición de enfermedades mentales que son prevenibles. Entonces, justamente hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Para que no solamente hagamos tratamiento y rehabilitación, que es muy caro. Y no es un impacto económico nomás lo caro. Lo caro es que las personas pierden sus roles. Entonces, imagínate una mujer que sea de 55 años, que empezó con una menopausia y tiene trastornos del ánimo severos, está con una depresión horrorosa y puede perder su trabajo, puede tener problemas en el matrimonio y que la terminen separando del esposo o de su pareja, puede tener problemas de cumplimiento del rol materno entre sus niños, entonces los hijos pueden tener también algunos problemas emocionales o impactos a nivel económico en los niños o hasta embarazo adolescente de repente porque las mamás no están bien para cuidar a sus niñas, etcétera. Por lo tanto, se tienen que hacer actividades para prevenir la ocurrencia de las enfermedades que uno piensa que en esos grupos etarios podría darse o en esos grupos objetivos. El tercer objetivo sería detectar y tratar precozmente las enfermedades de salud mental. O sea, no atender al paciente cuando ya está dejando un montón de tensiones de la urgencia, ¿verdad? Que esté provocando disrupción en la comunidad, que haya ido a agredir a un tercero, a una familia. O sea, es súper tardío, súper tardío. Entonces, hoy día los equipos de salud se tienen que movilizar para detectar precozmente pacientes con rasgos patológicos de la salud mental y ponerlo en tratamiento a corto plazo. Y por último, el último de los objetivos específicos tiende a encerrar todo lo demás, porque indudablemente si hacemos todo lo otro vamos a tener una mejor calidad de vida. Pero en este caso va a ser mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen trastornos de salud mental crónicos, ¿ya? Y ahí los crónicos son los pacientes que están en el GES. Y ahí tenemos, otra vez, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, como tal, depresión pura, porque hay un abanico de trastornos del ánimo, y lo vamos a ver en clase. Y por último, están todos los pacientes con adicciones, alcohol y droga, en todas sus ramas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Les parece cuerdo esto del programa? ¿Los lineamientos, los objetivos también? ¿O falta algo? Está claro, profe. Está bien, profe, yo creo que encuentro. Es bien completo, ¿cierto? Ya. Entonces, nos vamos a ir primero, nos vamos a concentrar en el primer nivel de atención de la salud mental, que fíjense ustedes que se desarrolla en todos los establecimientos de salud de la atención primaria. ¿Cuáles son esos? Ustedes todavía no han ido a prácticas, pero han tenido clases sobre la atención primaria de la salud, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Yo les voy a decir uno, las postas. ¿Qué más?
¿No conocen nada más de la atención primaria? Profesora, que se le cortó todo. mientras Sí, hablaba. profe, se escuchó cortado su No audio. escuchamos. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya. ¿Qué dispositivos de salud conocen ustedes o qué lugares conocen ustedes donde se desarrolla la atención primaria de la salud? ¿CESFAM? ¿Ya? ¿Qué más? Postas. ¿Postas? ¿Qué más? Hay algo así que se llama como SECOF. Sí, eso iba a decir, profe, pero no encontraba así como pronunciarlo bien. Sí. El SECOF, ¿verdad? Bueno, y también hay unos consultorios todavía. Todavía quedan consultorios que no son CESFAM. Y también todavía quedan algunos hospitales comunitarios, es decir, que tienen inserto dentro de sus dependencias la atención primaria de salud. Por ejemplo, el Hospital de Cañete. En Cañete tenemos los sectores por color, ¿cierto? Azul, rojo, amarillo y verde. Y ahí se desarrolla la atención primaria de salud. Bueno, aquí también se desarrolla el programa de salud mental en estos sectores. ¿Y quiénes son los profesionales que desarrollan este programa? Todos los que trabajan ahí. Entonces, yo les voy a dar ejemplos para que lo entiendan. ¿Qué problemas de salud mental podría atender una nutricionista? Alimenticia. Sí, Claro. el problema alimenticio. Ya. ¿Qué problemas de salud mental podría atender una matrona? ¿Hormonales podrían ser? ¿Ya? Que van Como de la de mano ánimo. del ánimo. Igual la Bien. depresión como comparto, igual la podría tratar, Sí, trataría. perfecto, perfecto. En conjunto con otros profesionales, ¿cierto? Porque siempre usted un trabajo en equipo. Las matronas atienden en urgencia también. A veces vienen niñas con carabineros y las llevan a la matrona y los carabineros. ¿Qué puede haber pasado? Quizá un maltrato. Claro. Problemas de maltrato, ¿verdad? Hay violencia sexual también. Hay abusos. Esos problemas de salud mental también están, digamos, tratados por las matronas, los matrones. Bien. ¿Qué otro problema podría atender, por ejemplo, un dentista? Podría ser parte del equipo para un paciente que tiene un problema de salud mental, pero necesitamos aquí en el equipo un dentista. ¿Qué se les ocurre? ¿La autoestima podría ser o no, profe? Perfecto, Sí, perfecto. eso. Sí. La autoestima, ¿cierto? Para que nos dejen más bonito. Sí. Fortalecer la seguridad y todo. Bueno, el dentista es una parte nomás, porque la otra la tiene que hacer el psicólogo. Bueno, el psicólogo tiene una gama enorme de patologías que puede tratar en la atención primaria, ¿cierto? Así como el médico, también el médico general. Pero como el médico general no es un psiquiatra, solamente puede atender patologías psiquiátricas que sean transitorias. Es decir, que en algún minuto desaparecen y nunca más vienen. Y ahí tenemos una amplia gama de trastornos del ánimo, que pueden ser algún choque, alguna crisis emocional, podría ser un trastorno adaptativo por una situación puntual que le generó una crisis, una ruptura, por ejemplo, una separación, etc. Podría ser también un paciente con crisis de pánico, un paciente con estrés, pero esas cosas todas se pueden tratar y rehabilitar y los pacientes pueden volver a reinsertarse socialmente sin necesidad de ser parte de un centro psiquiátrico y estarse controlando toda la vida. ¿Ya? Eso es para que más o menos se hagan una idea. ¿Qué pasa? Como aquí no hay un psiquiatra, no tenemos la posibilidad de mandar a todos los pacientes a él, y sería lo más maravilloso que podría ocurrir, pero
el video de la semana pasada donde hablaba el psiquiatra y decía que habían 600 o 700 psiquiatras para todo Chile. ¿Se acuerdan? Era súper poco. Entonces, esta estrategia que está aquí, que dice consultoría de salud mental, es genial. Fíjate que es una reunión ampliada entre este líder, que sería el experto, el psiquiatra, y grupos de profesionales de la atención primaria de salud. Se reúnen con el psiquiatra y le muestran casos clínicos, sin llevar a los pacientes, por supuesto, llevan las fichas clínicas, por ejemplo, y le presentan casos clínicos al psiquiatra. Y le dice, ¿sabe, doctor? Mire, llevo tratando a este paciente con trastorno del ánimo, llevamos 1 año con tal fármaco, hemos hecho psicoterapia, la psicóloga y el asistente han ido a su casa, hemos trabajado con la familia, pero este paciente realmente no se mejora, no cambia nada, sigue igual de mal. Entonces nos gustaría saber qué puede hacer usted por este paciente. Entonces el psiquiatra empieza a hacer preguntas, ¿ah? Para reunir más antecedentes, empieza a sugerir exámenes complementarios. Entonces él quiere descartar otras enfermedades también, que pueden ser, qué sé yo, un tumor cerebral, algún rasgo más crónico de una enfermedad del ánimo que no es una depresión nomás, que podría ser otra cosa. Y empieza a sugerir otros tratamientos farmacológicos u otras actividades con el psicólogo, y finalmente eso queda indicado en la ficha. Los equipos vuelven a su centro, a su establecimiento de salud donde trabajan habitualmente, y después ven a este paciente y replican todo eso que el psiquiatra les sugirió. El psiquiatra les va a decir que vuelvan en 1 mes a contar cómo va el paciente. Entonces, en esta reunión, en la consultoría, hay personas de las postas, personas de consultorio, personas de hospitales comunitarios, ¿te fijas? Pero solamente de centros de salud primaria de atención. Y el paciente nunca vio al psiquiatra de forma directa, pero recibe la misma atención que si hubiera estado presencialmente con él. ¿Les queda claro? ¿O alguien no entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, esta es la primera actividad de articulación entre el nivel primario de salud mental y el nivel secundario de salud mental, porque en el nivel secundario tenemos solamente profesionales expertos en el área. O sea, aquí hay muchos que ya no están, que se quedan en la atención primaria de salud, pero aparecen nuevos profesionales. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del terapeuta ocupacional? Sí. Ya, ¿qué hace un terapeuta ocupacional? ¿Qué han sabido ustedes que hace? ¿A qué se dedica? ¿O su rol? Eso la verdad no lo sé. ¿Ya? ¿Quién sabe algo de eso? ¿Quién ha escuchado? Porque, fíjense... Ayudan al paciente a realizar actividades y tareas que requieran. A ocuparse, ¿cierto? De la vida diaria. Que se mantenga como en movimiento igual. Sí, también. O sea, en el fondo es como un profesional que guía a un paciente a recuperar sus potencialidades de la vida diaria. A organizarse, a movilizarse, a aprender a vivir con una discapacidad física, por ejemplo. Y bueno, cuando hay una discapacidad psíquica, también uno necesita una ayuda. Entonces este profesional es como integral, ¿ya? También trabaja en equipo, también hace visitas domiciliarias y todo eso. Bueno, así como está él, está el psiquiatra en la atención secundaria. Entonces ya no hay doctores aquí, no hay médicos generales, hay solo psiquiatras. La dupla psicosocial se sigue manteniendo. Ahí tenemos igual al psicólogo y al asistente social, igual hay enfermeros
y también hay técnicos de enfermería, pero esos técnicos son especialistas en el área de la psiquiatría. Y hay una carrera que se llama técnico en rehabilitación psicosocial, que es como un técnico, pero especializado en el área de la reinserción social. Entonces, en conjunto, todo este equipo que ya es más experto, conforman algunos centros de salud que se dedican solamente al área de la salud mental. Y ahí, por ejemplo, tenemos el COSAM, y el COSAM está en cada una de las comunas, ¿ya? Y también están los centros de internación de algunos pacientes que requieren estar en tratamiento de alcohol y drogas, por ejemplo, en atención un poquito más cerrada. También hay centros ambulatorios de atención, como por ejemplo los hospitales de día, donde el paciente está todo el día, pero no duerme ahí, se va a su casa. Y en estos lugares también atienden solamente profesionales específicos del área. Ya, para que entiendan la diferencia entre el equipo de profesionales que elabora en el primer nivel de atención de salud con el del segundo nivel de atención, o nivel secundario. Entonces, algunas de las actividades que se podrían realizar en estos niveles, que son para promover factores protectores de la salud mental, es, por ejemplo, actividades comunitarias que puede hacer casi todos los dos equipos, casi todos los profesionales que les acabo de nombrar. Y trabajan en conjunto, por ejemplo, con departamentos de la municipalidad que tengan que ver con vivienda, qué sé yo, con Vida Chile, con medios de comunicación, ¿ya? Algunas instituciones también que podrían apoyar económicamente a estas iniciativas. Y las temáticas que se pueden abordar son un montón, pero generalmente se hacen actividades, por ejemplo, de recreación. Yo no sé si ustedes saben que en las sedes comunitarias, hasta hace muy poco en pandemia, hacían actividad física. Es una instancia de socialización importante también. Entonces ya esto es una actividad promotora de la salud mental, ¿ya? Hay grupos de adultos mayores también. Hay grupos de mujeres que hacen manualidades. Todas esas son actividades comunitarias. Bien, existen otras actividades para prevenir patologías de salud mental. Y ahí, por ejemplo, podría estar la intervención de una dupla, que podría ser un asistente social con un psicólogo y con la participación de otros colegas de otras profesiones en grupos de ayuda a los pacientes de alguna patología o de algún grupo etario, porque la idea siempre cuando hagamos grupos, chicos, tienen que ser grupos similares, para que les interese la temática, para que sea pertinente, así se dice. ¿Ya? Entonces también podemos hacer intervenciones psicosociales individuales, pero en este caso, mientras más personas las integremos en las actividades, es más costo efectiva, porque también el intercambio de experiencias entre las personas es una terapia. Yo no sé si las universidades le hicieron alguna vez alguna actividad o no alcanzaron porque partieron al tiro la pandemia. No alcanzamos porque entramos justo en el 2020. Bueno, pero fíjate que es súper importante el intercambio. Cuando hacemos grupos de talleres y los pacientes comparten sus experiencias, hay una ayuda colectiva y con esos testimonios. ¿Mm? Las personas se empiezan a comparar y se dan cuenta que están mejores que otros y sienten que lo que ellos les está quejando no es tan difícil de solucionar.
por ejemplo. ¿Ya? Otras actividades para prevenir, siempre hay que considerar la detección oportuna de las patologías. Entonces, cuando hay una sospecha, hay que ir al psiquiatra, hay que ir al psicólogo, ¿ya? Y la idea es, a tiempo, darnos cuenta de la existencia de esa enfermedad para poder tratarla. Eso sería una actividad preventiva, así como una búsqueda activa de algunas patologías. Se puede citar, por ejemplo, a las embarazadas durante el programa de la mujer, al psicólogo para hacer algunas encuestas, algunos test, y a través de eso pesquisar si hay rasgos de alguna depresión durante el embarazo. En las mujeres que están ya en edad de climaterio, lo mismo. Hay que buscar ahí encuestas o instrumentos validados para aplicar y darnos cuenta si hay algún indicio de un cuadro depresivo y tratarlo a tiempo también. ¿Les ha quedado alguna duda hasta el momento sobre estas actividades? No, profe. Ya. Bueno, ahora vamos a ir a ejemplificar algunas actividades para tratamiento. Para tratamiento que puede ir de la mano con la rehabilitación, la recuperación o la reinserción social. Perdón, chicos. Realmente estoy resfriada. Entonces, cuando ya el paciente tiene un diagnóstico, ese diagnóstico tiene un nombre, ¿verdad? Hay que tratar a este paciente de acuerdo a lineamientos del ministerio también. Aquí aparecen un montón de guías clínicas del GES. Hay patologías que son garantías explícitas en salud y una vez que se diagnostica, el paciente tiene derecho a un listado, a una canasta, como se le llama en el GES, de prestaciones. Entonces, una de las prestaciones que va a recibir este paciente es la atención médica de un especialista, ¿ya? Y si es patología psiquiátrica simple, que se va a desarrollar en el área primaria de la atención de salud, ahí va a ser un médico general, ¿ya? Entonces, se puede involucrar a la familia también en esta consulta médica, porque necesitamos siempre de una red de apoyo, ¿cierto? Eso está súper claro porque la red de apoyo es muy importante en un individuo. Así que ahí puede ir un familiar, un papá, un amigo, la pareja, qué sé yo, un vecino, alguien que pueda ser significativo para la persona. Hay otras consultas que también podrían darse, pero por otro profesional de la salud, y ahí va a estar todos los que hemos visto desde el nivel primario y secundario. Está el psicólogo, el asistente social, la enfermera, la matrona, el dentista, la nutricionista, etcétera. El técnico de enfermería también, porque hay otras actividades que se pueden realizar también con los técnicos, talleres, educación en salud, prevención. También podemos incluir a los pacientes en grupo, en algunos talleres, ¿verdad? En el nivel primario y en el secundario. Y además de estos talleres, donde uno va conociendo a todos los pacientes, ¿verdad? Es importante conocer el entorno del paciente. Entonces ahí aparece la necesidad de hacer visitas de salud mental. Y esas visitas generalmente se desarrollan en el lugar donde vive el paciente, con ojalá la familia con quien vive, y por 2 o más profesionales de la salud, porque tenemos miradas diferentes desde cada área disciplinar. Que imagínate, ¿será lo mismo que yo observe como enfermero o técnico de enfermería? ¿Será lo mismo a lo que observa un asistente social en una casa? No. Ya. ¿Qué cosas nosotros desde la enfermería observaríamos en una visita domiciliaria? ¿Qué creen ustedes que observaríamos nosotros con nuestra mirada de la enfermería? El estado del paciente ¿Ya? o cómo vive la familia. ¿Ya? ¿Qué más?
Yo me fijaría un montón de cosas. Ejemplo, Puede ser la limpieza, ¿no? ¿O no? también, ¿cierto? La limpieza, ¿qué más? ¿Cuántas personas viven en un hogar? Bien, ¿cuántas personas? Para ver quizá el hacinamiento, por así decirlo, ¿verdad? Hay un montón de elementos que podemos mirar. La comida, cómo manejan los alimentos, si los conservan bien o no, si comen de manera balanceada, si un paciente toma medicamentos, quién los guarda, dónde están, se los está tomando o no, quién supervisa esa administración de medicamentos, ¿ya? ¿Cómo es el aseo? ¿Tienen saneamiento básico realmente? ¿Tiene ropa suficiente para dormir? ¿Cómo está su cama? Un montón de cosas. ¿Qué cosas miraría un asistente social, creen ustedes? ¿Cuántas personas trabajan en el hogar? Sí, Con la condición de la casa, si no sé si está buena, si se gotea, si tiene las piezas suficientes para todas las personas que viven en el hogar. excelente. ¿Se dan cuenta la importancia de hacer una visita de salud mental en conjunto con otro compañero? Nunca solos, porque va a ser una visita perdida. O sea, no perdida, pero una visita que se podría haber aprovechado mucho más. Ahora imagínate ir con un psicólogo, un asistente social y alguno de nosotros de enfermería. Sería una visita maravillosa porque vendríamos con un montón de ideas, un montón de antecedentes que aportar y después los equipos se reúnen. Todos los equipos, fíjense que hacen reuniones técnicas. Entonces uno en esas reuniones técnicas conversa de los casos clínicos de los pacientes. Y uno empieza a aportar con estos antecedentes y se arman excelentes planes de intervención. Y esos planes se dirigen hacia distintas áreas disciplinarias. Entonces, hay cosas que vamos a hacer nosotros en enfermería, otras cosas que va a hacer el psicólogo con la familia o con el paciente, otras cosas que el asistente social va a hacer por la familia a través del municipio, por ejemplo, o de distintas plataformas de beneficios sociales, ¿ya? El terapeuta ocupacional también va a trabajar en los espacios, como tiene para movilizarse el paciente dentro del hogar, qué actividades realizan, la familia o el paciente, quién los cuida, cómo se moviliza, a qué se dedican los pacientes después de que van a los talleres, por ejemplo, qué hacen, cómo se ordenan los horarios, etcétera. Eso. Bueno, esta es una herramienta súper potente para el tratamiento y rehabilitación de los pacientes, porque ahí, fíjate, está la fuente de la información. El paciente a veces no es capaz de elaborar bien un relato porque tiene algunas facultades mentales muy disminuidas y no es capaz de dialogar con el profesional de manera fluida, sino que es más monosilábico su discurso. Nosotros a base de puras preguntas sacamos información y sus respuestas son sí y no, ¿ya? Pero tener una visita domiciliaria te abre un montón la mente y uno puede sacar muchos elementos necesarios para intervenir bien un caso clínico. Entonces el paciente realmente va a poder rehabilitarse al final del tratamiento. También por otro lado, la intervención de un psicólogo en la herramienta conocida por todos nosotros que se llama psicoterapia es indispensable y sobre todo para los trastornos del ánimo. Pero también hay psicoterapias para pacientes que requieren salir de algunos traumas o por ejemplo que tienen problemas para enfrentar el estrés o la frustración, para pacientes que tienen problemas de control de impulso, que son súper violentos y que han tenido que perder a toda su familia por esto, que ha perdido su trabajo, etcétera. Entonces, hay hartas cosas que se pueden hacer de manera colectiva como equipo y otras cosas que son del área, ¿verdad?, de cada uno y no podemos traspasar las profesiones. Entonces, por ejemplo, yo no le puedo pedir al asistente que le dé los medicamentos al paciente, que supervise efectos adversos de los fármacos. Pero sí le puedo pedir que cuando vaya a la visita domiciliaria que le cuente los medicamentos que tiene para ver si se los está tomando o no.
por ejemplo. ¿Ya? Tal vez en una visita domiciliaria donde nosotros vamos a ir a dejar medicamentos, el psicólogo nos va a pedir que por favor veamos cómo está el ánimo del paciente o del cuidador y que le contemos a la vuelta. Entonces uno como que va compartiendo la información también para hacer buenos planes de intervención. Y ahí se repiten las intervenciones comunitarias que estaban en las actividades también de promoción de la salud. Bueno, hasta aquí vamos claritos, parece. ¿Se imaginaban que el programa era así? Así, con hartas cosas. Tenemos un enlace también que sería una segunda articulación, porque por un lado tuvimos la consultoría, ¿verdad?, entre el nivel primario de la atención, estos equipos que no tenían psiquiatra, pero que sí podían acceder a una asesoría técnica. Y esa era la herramienta de la consultoría, ¿verdad? Pero ahora también existe la posibilidad de que el paciente acuda de manera espontánea o por terceras personas, así como carabineros o vecinos, familiares, y lleven a un paciente a la urgencia. ¿Qué patologías creen ustedes del área psiquiátrica son atendidas en la urgencia? ¿Cómo? ¿Qué patologías psiquiátricas podemos ver que son atendidas en la urgencia, chicos? Las crisis que algunas personas dan. ¿Ya? ¿O no? ¿Qué crisis? Así como, por ejemplo, a veces como que se vuelven locas, así, pero no Ya, en el sentido ya. así mal. Una Así que no se agitación pueden contener. Ya, agitación psicomotora se llama eso, ¿ya? Ujú. Bien, eso se atiende. Y generalmente lleva carabinero o tercero. ¿Qué más? ¿Y los ataques de pánico? Excelente, también. Muchas atenciones de ataques de pánico en la urgencia. ¿Qué más? Pacientes a veces que toman malas decisiones. ¿Intento de suicidio igual? También. Bueno, también podrían ir pacientes intoxicados por fármacos, pacientes intoxicados por alcohol y droga, ¿ya? Pero la urgencia atiende muchos pacientes sin ser psiquiatras. Ahí ellos tienen que tener cierta formación, ¿verdad?, para entender el diagnóstico, la severidad que tiene, dirigir un poco el tratamiento de urgencia que necesita, porque si el paciente llega agitado, hay que contenerlo. Entonces tienen que estar preparados para hacer contención farmacológica, física, ¿verdad? Contención emocional, en el caso del paciente que tiene intento de suicidio, por ejemplo. Protegerlo, no dejarlo ir a la casa de nuevo, tenemos que hospitalizar al paciente. Y bueno, cuando el paciente ya llegó a la urgencia y quedó el antecedente, la idea es que no lo mandemos para la casa, sino que ojalá lo vea durante el transcurso del día el psiquiatra. Entonces eso sería una consulta como de enlace de psiquiatría, y el médico de la urgencia le va a indicar una interconsulta al psiquiatra, se la pueden movilizar rápidamente en el centro de salud y va a llegar durante el día el psiquiatra a verlo, entonces va a tener que quedarse ahí en la urgencia hasta que lo vea el psiquiatra. Entonces el psiquiatra va a decidir si se queda hospitalizado en psiquiatría o se puede quedar en medicina, o definitivamente con algún tratamiento farmacológico se podría ir a su casa, al cuidado de su familia, si es que existe esa red de apoyo y que sea una red de apoyo efectiva, eficiente. No va a ir al cuidado de un hermano que es alcohólico, ¿me entiendes? O va a ir al cuidado de un hijo que es menor de edad. O sea, hay cosas que considerar, y ahí parte el criterio médico, por supuesto. Bueno, las actividades se van repitiendo en el nivel secundario, pero en el terciario ya hay una diferencia, porque cuando hablemos de nivel terciario de salud mental, ustedes se tienen que imaginar que los pacientes están hospitalizados o están viviendo en un centro terapéutico, ¿ya? Pero las actividades que se desarrollan en la atención secundaria
secundaria y terciaria son exactamente las mismas. Y los profesionales que atienden en el nivel secundario y terciario también son los mismos. Solamente que el terciario indica atención cerrada, es decir, paciente hospitalizado en psiquiatría o paciente que está interno en un centro de rehabilitación para alcohol y drogas, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que quiero aclarar para que les quede un poco más fácil de entender. También podrían haber consultorías aquí. O sea, los equipos de psiquiatría del nivel secundario y terciario también se pueden reunir, porque de repente hay pacientes que están hospitalizados un año entero y se necesita la cama, pues se necesitan oportunidades para otros pacientes. Entonces, en la medida en que el médico, alguien tiene su abierto, parece. En la medida en que nosotros podamos acceder a una asesoría del médico, psiquiatra, podríamos ir dando de alta algunos casos para hospitalizar otros. Entonces, por eso es necesario también a veces las consultorías entre estos dos niveles, secundario y terciario. Pero es una herramienta que se usa de la misma forma. Sin paciente, es una reunión técnica donde tenemos que recibir indicaciones del experto. En este caso sería el psiquiatra, ¿ya? Y como les digo, las actividades se van repitiendo, así que no las vamos a profundizar. Solamente decirles que en el área de atención cerrada tenemos la posibilidad de hacer algunas otras cosas más clínicas. Por ejemplo, hay pacientes que van a requerir, obviamente como tienen un día cama, pueden tener sueros con medicamentos o inyectables intramusculares. Hay algunos exámenes que se pueden tomar en los pacientes, que pueden ser no solamente exámenes de sangre, sino que o imagenológicos para descartar tumores y otras cosas, sino que también exámenes que se llaman psicodiagnósticos. Estos exámenes son exámenes de salud mental que hace, por ejemplo, el psicólogo. Y en base a test validados, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del test de Rorschach, que es un test de las manchitas, y el psicólogo pregunta, ¿qué ve ahí? Y uno ve puros murciélagos, así, raro. ¿Cómo, profe? No se les ayuda, no entendí muy bien. El test de, que estoy diciendo, que el psicólogo es un profesional que además podría hacer psicodiagnóstico, es decir, al aplicar algunos exámenes psicológicos para poder diagnosticar en conjunto con el psiquiatra. Entonces, por ejemplo, puede aparecer test que implique mostrar láminas o con colores, o algunos son de cálculo para ver si tienen retardo mental, ¿ya? Eso se llama psicodiagnóstico y también es una herramienta que se necesita en los niveles secundarios y terciarios de la atención de salud mental, porque con eso nosotros comprobamos el diagnóstico, ¿ya? Que uno no puede, sino yo creo que este tiene un retardo mental leve, a lo mejor no tiene eso, parece retraído, puede tener otros rasgos de una personalidad con algunas dificultades sociales, pero no sea retardado, sino que solamente tiene esa parte, esa área social poco desarrollada. Pero si tú le haces un test mental y le pones ejercicios de matemática y de raciocinio, qué sé yo, los pasan y quizá en un nivel bueno, por lo tanto se descarta un retardo mental. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte.